Buenas, soy José Luis Rodríguez Escobar y voy a presentar la tarea de los tipos de bases de datos para la asignatura de bases de datos. Bueno, vamos a ver que es un pequeño índice sobre la presentación que vamos a ver a continuación y bueno, vamos a pasar por los puntos de base que son qué es una base de datos en sí, qué es una base de datos SQL, una no SQL, una pequeña comparativa de ambas en una tabla. Luego vamos a ver una serie de ventajas que tiene una, las ventajas que tiene la otra y cuándo se debería usar cada una. Y por último una pequeña conclusión sobre lo aprendido durante esta tarea. Bien, empecemos. Bueno, para empezar, ¿qué es una base de datos? Pues una base de datos es una colección de datos que son gestionados, almacenados y actualizados en base a lo que viene siendo la base de datos en sí. Entonces, vamos a ver una pequeña historia sobre las bases de datos, de cómo empezaron y cómo pasaron de ser bases de datos SQL todas a ser lo que tenemos hoy en día, el modelo objeto relacional que mezcla el no SQL con el SQL, haciendo un poquito de puente entre ambos mundos. Bueno, tradicionalmente se usaban las bases de datos relacionales, porque son las que se inventaron primero y surgieron alrededor de los años 50-60. Pero con el auge de las aplicaciones web, las redes sociales, el Big Data, claro, los problemas que tenían las empresas eran que tenían una gran cantidad de datos a gestionar, pero cantidades de datos nunca antes vistas, como por ejemplo pues puede ser Facebook. Facebook cuando empezó usaba bases de datos relacionales y SQL, pero el problema fue que cuando empezaron a tener una gran subida de usuarios, pues tuvieron problemas de escalar porque tuvieron que empezar a usar NoSQL para poder llevar a cabo su escala de servers, básicamente. Y pues el principal actor en el mundo de las SQL a día de hoy sigue siendo Oracle, porque ellos son los dueños de MySQL, que es junto a Postgre, que es también otro gestor de base de datos SQL, los más grandes que hay a nivel de usuarios. Y bueno, pues MySQL era un proyecto open source, como lo es hoy en día Postgre, pero que fue comprado por Oracle, y hay un fork que es mantenido por la comunidad llamado MariaDB, que este fork es puramente mantenido por la comunidad desde el punto en el que se separó lo que era la versión open source de MySQL y la versión de pago de Oracle, aunque sigue siendo gratis, o sea, la versión de Oracle de MySQL. Bien, sabiendo esto, básicamente vamos a ver lo que es el base de datos SQL. Es el lenguaje estándar para las bases de datos relacionales. Siempre que hablamos de SQL hablamos de bases de datos relacionales. ¿Cuáles son sus características clave? Pues bueno, para empezar, que son bases de datos basadas en tablas que requieren un esquema predefinido y estructurado para que tenga sentido por la normalización y todo lo que conlleva, una alta consistencia de datos y son potentes para consultas complejas mediante joins, porque bueno, para hacer una consulta en MySQL muchas veces se va a hacer falta usar un join para unir tablas entre sí y sacar la información que uno quiere sacar, ¿vale? Los principales ejemplos de estos son MySQL, Postgre, Oracle, Microsoft SQL Server, etc. Bien, una vez visto esto, vamos con qué es una base de datos no SQL. Bueno, son los conjuntos de tecnologías, porque no es solo una, es un gran conjunto de tecnologías que están diseñadas para grandes volúmenes de datos. Además que, como hemos visto, pues como habéis mencionado, hay varios tipos que vamos a ver, por ejemplo. Sus características principales son que no se basan en tablas, al contrario que en las bases de datos SQL, son muy flexibles y usan el modelo base, es decir, que son más basados en la disponibilidad y la eventual consistencia de los datos, y una escalabilidad horizontal, es decir, es ideal para los sistemas distribuidos y sobre todo, por ejemplo, para una startup que piensa apuntar a alto en cuanto a usuarios registrados para mantener el servicio activo y que la base de datos no pete por falta de espacio o de velocidad, pues se usan las bases de datos no relacionales. Las más usadas, pues en cuanto a lo que son las bases de datos no SQL documentales, MongoDB es el máximo
actor en esto. Luego en la escala de valor tenemos Redis, que es esta de aquí, columnar Cassandra, y el tipo de grafos pues tenemos a Neo4j. Luego vamos a ver una pequeña comparativa. Vale, como hemos visto antes, las bases de datos SQL tienen tablas, al contrario que las NoSQL, que tienen distintos tipos pero que no usan tablas. Luego tenemos un esquema. El esquema de las SQL es rígido, está muy determinado desde que se crea la base de datos, cómo va a ser y cómo va a estar todo distribuido. Mientras que en NoSQL todo es dinámico, es flexible y todo puede cambiar en cualquier momento. Luego, la escalabilidad de SQL es mucho menos horizontal que la de NoSQL, por lo tanto está muy bien si tienes un servicio el cual va a escalar de manera muy poco a poco, o si tienes una base de clientes ya muy estables que sabes que no van a aumentar ni extender drásticamente con el paso del tiempo. Por lo tanto, puedes permitirte tener una base de datos SQL. La consistencia. La consistencia de SQL es mediante el método ACID, es alta, y la consistencia de NoSQL es mediante el método base, que es eventual. Luego, las consultas en SQL son complejas porque requieren un proceso de llamar, por ejemplo, select, id cliente, from, cliente, where, número de cliente, sea igual a 4. Pues ese, por ejemplo, ese tipo de consultas son las que se hacen en MySQL. Es más compleja de lo que puede ser en SQL, que es mucho más simple, más rápido, ya que esto está hecho para que accedas de la manera más rápida posible a los datos. Y luego los casos ideales, pues bueno, para datos estructurados viene muy bien el SQL siempre, porque sabes que los datos van a estar ahí 100%. Y para las no SQL, su mejor caso de uso es cuando tienes datos masivos o muy variados entre sí. Vale. Ventajas de la base de datos SQL. Bueno, pues hay una serie de ventajas que te da usar una base de datos SQL, y vamos a ver unos cuantos de ellos. Pues la alta consistencia de datos, gracias a las reglas ACID, son muy seguras y consistentes de usar. Es decir, sabes que va a ser complicado que tengas problemas al usarlas de perder datos e información. Luego, ideal para aplicaciones con datos bien estructurados y relaciones complejas. Para las empresas tradicionales, como he dicho antes, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer software para una farmacia va a tenerlo muy sencillo usando una SQL, no va a tener que meterse en ningún lío usando una SQL porque no es una tecnología que le haga falta, no es algo que necesite para su empresa, ¿vale? Luego, el lenguaje de consultas es estandarizado y muy potente. El lenguaje SQL es fácil de usar cuando aprendes, y lo bueno es que es extrapolable. Entonces, tú puedes estar usando MariaDB, pasarte a Postgre, y el cambio no va a ser notable y vas a poder desenvolverte con mucha facilidad en cualquiera de ellas. Luego, un amplio soporte, documentación y herramientas. Son bases de datos con una gran comunidad detrás, ya sea por parte de los usuarios o de los desarrolladores, los cuales están muy implicados en ello. Existe una gran cantidad de documentación para todos los tipos de bases de datos SQL que hay, para todas las distribuciones distintas que existen, muchas herramientas y un gran soporte. Hay que tener en cuenta que la mayoría de bases de datos hoy en día siguen siendo SQL, por lo tanto, aunque las nuevas SQL están viniendo muy fuerte, sobre todo con las nuevas tecnologías y grandes empresas nuevas, hay que tener en cuenta que la mayoría de datos se encuentran en bases SQL, por lo tanto, no hay que hacer de menos a este tipo de base de datos y tener en cuenta que su soporte es mayor, yo diría, que las de NoSQL. Vale, vamos a ver las ventajas de la base de datos NoSQL. Bueno, como podemos ver, ya hemos visto, son muy adaptables y no tienen una estructura como tal tan predefinida como puede tener una base de datos SQL. Entonces son más sencillas, son más fáciles de acercarse a ellas para empezar a aprender, y luego además que permiten escalar de manera horizontal, es decir, añadir más servidores fácilmente. ¿Esto qué significa? Es un motivo por el cual una gran cantidad de startups a nivel mundial usan las bases de datos no relacionales, porque les dan la posibilidad de escalado que no te puede llegar a ofrecer nunca una base de datos SQL estándar. Lo hace muy atractivo por eso. Luego, alta disponibilidad y rendimiento. Trabajas en altas frecuencias, o sea, proporcionan rapidez en un entorno donde es muy importante la rapidez, como puede ser el tema del Big Data. Todo lo que son los algoritmos que se encargan de monitorizar cuál es el patrón del usuario en Instagram para ver
qué post recomendarles, todo eso funciona gracias a la base de datos no relacionales, que son las que toman toda la información, como pueden ser el tipo de vídeo, los hashtags que usas, el tiempo que estás viendo en la pantalla, si reenvías el vídeo a alguien o no. Toda esa información se guarda en base de datos no SQL, que es un modelo que da mucho más pie a ello. Luego además también son ideales para grandes volúmenes de datos. Ya hemos visto como todos los usuarios de Instagram tienen su propio algoritmo, pero que va decidiendo en forma a lo que ven y consumen su contenido que van a ver. Es decir, eso es una gran cantidad de datos. Si tenemos en cuenta la cantidad de miles de millones de usuarios que tiene Instagram, los números son que dan miedo verlos. Y bueno, pues son de rápida evolución y adaptan a los cambios en el modelo de datos. O sea que no hay problema para adaptarse. En el futuro, seguramente, va a ir tomando más y más y más protagonismo en las bases de datos no SQL debido a que son muy adaptables. Bien, ¿cómo usar cada una y cuándo? Como hemos visto antes, una SQL se usa cuando hace falta integridad y consistencia rigurosa, es decir, un banco. Un banco nunca va a querer usar una base de datos no SQL. ¿Por qué? Porque una base de datos SQL te va a proporcionar una seguridad a la hora de mantener y guardar los datos y la información que no te da las no SQL. Estructuras de datos es clara y estable. Lo mismo, un banco. Un banco es el ejemplo perfecto. Número de cuenta, DNI del cliente, saldo, movimientos, todo eso se registra mucho más fácil con una base de datos SQL si tienes un buen esquema antes de nada. Y tienes relaciones complejas entre los datos. Luego, las no SQL, ¿cuándo se deben usar? Cuando trabajas con grandes volúmenes de datos que cambian rápidamente, es decir, algoritmos de redes sociales es el máximo exponente de esto. Algoritmos que van cambiando dependiendo de lo que le des me gusta, de tus gustos y de todo, va cambiando todo el rato. Y con una gran cantidad de información y distinta, sin tener nada que ver mucho una con la otra, multimedia, JSON, texto, etc. Luego, si hace falta que escales de manera horizontal y hace falta una gran disponibilidad. Pues bueno, aquí me he permitido poner un pequeño meme, entre comillas meme, haciendo referencia al tema. Claro, es una cara enfadada que dice: ¿cómo vas a usar un sistema SQL si hace falta escalar el servicio cada pocos meses? Cuando tienes una empresa que ves que está empezando a escalar muy rápidamente, es una buena idea empezar a plantearse si cambiarse a no SQL puede beneficiar a la empresa a nivel de beneficios y a nivel de el usuario, lo contento que puede llegar a estar con el servicio si va mejor. Es un pequeño meme, me ha hecho gracia hacerlo. Bueno, una pequeña conclusión al respecto. La base de datos no SQL y SQL no compiten tanto entre sí porque tienen públicos muy distintos. Es decir, no puedes comparar una Big Tech, por así decirlo, como puede ser Amazon, que tiene que tratar con la información y los gustos de miles de millones de usuarios. No puedes compararlo con, por ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube, que tienen algoritmos muy complejos, con aplicaciones de un banco que son muy estáticas de por sí, que no hace falta ni siquiera, es que no, como no requieren de ese tipo de tecnologías, no compiten entre sí, es decir, van a coexistir ambas. La cosa es que van a coexistir, pero una gran cantidad de empresas en el futuro van a preferir tirar por no SQL que ante SQL, ya que es no más novedoso, es más escalable y viendo que muchas empresas hoy en día con el tema de la globalización pueden llegar a todos los rincones del mundo, es posible que muchas empresas se empiecen a plantear usar más no SQL que sí SQL. Y bueno, pues básicamente eso, si tú vas a usar bases de datos que hace falta que sean de grandes volúmenes de datos y aplicaciones distribuidas, vas a usar no SQL. Y si hace falta un sistema o vas a tener una aplicación muy tradicional, SQL es el camino, porque también es bastante simple hacerlo si eso es la tecnología correcta. Y bueno, esto sería todo, así que muchas gracias por su atención y muchas gracias por ver el vídeo. Adiós.